Entonces, en la sección de hoy día, la experiencia número 6, vamos a hacer lo que es el concepto de conservación de energía mecánica en momento lineal. Lo más probable es que si no tuvieron la clase ayer de su respectivo paralelo, la tendrían que ver hoy ese contenido, ya que en esta semana, por calendario de coordinación, es donde se ve estos conceptos. Energía realmente ya lo vieron desde la semana pasada, lo que es conservación de la energía cinética, potencial, elástica y gravitatoria. Pero el concepto de momentum es de esta semana, ¿ya? Sobre todo la primera clase que tendrían entre ayer y hoy día, ¿ya? Ahora, también informarles de que si por ese motivo tienen la disponibilidad de la experiencia del semestre pasado, el año pasado, no es la misma por si acaso. Esta experiencia no es la misma, por lo tanto, para las personas que están habituados a eso, a compararse con algo que ya tenían, no les va a servir mucho, ¿ya? Entonces, para que no se relajen. Entonces, la experiencia hoy día es simplemente los principios de conservación de energía, que la energía se conserve en una experiencia que vamos a ver a continuación, y el momento lineal. El objetivo es el estudio del principio, entonces, como habíamos dicho, de la conservación de la energía y del momento lineal de un cuerpo en movimiento. Este cuerpo va a estar en movimiento y va a haber una colisión, ¿ya? Va a chocar. La introducción. La introducción simplemente habla del concepto de momentum, que vuelvo a decir esto, o lo vieron o lo van a ver hoy en lo que es la cátedra de ustedes. Si también les recomiendo, si quieren ver las clases que subo, que en un rato más voy a subir la de ayer, entonces hablamos justamente eso del momento. Entonces, como introducción, entender de que cuando nosotros modelamos una situación física, algún problema físico, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo por fuerza, pero mediante las cantidades conocidas como energías, en el caso de energía mecánica, que conlleva todas las energías que han visto en el curso, y el momento lineal, permite analizar esa situación física sin la necesidad de conocer muchos detalles. Es mucho más fácil trabajar con energías que trabajar con fuerzas como se trabaja con Newton, de LS, permitiendo prestar atención a algunas cantidades y comportamientos de interés, que son las más importantes, ¿ya? De manera directa y por el análisis cinemático y dinámico. El momento lineal o cantidad de movimiento es una cantidad física que representa el movimiento de un objeto. Por lo tanto, si representa el movimiento de un objeto, tiene que representar al objeto m y su velocidad, ya que la velocidad es la que representa a ese movimiento, considerando la cantidad de materia y la velocidad de esta. Es una cantidad vectorial, ya que la velocidad es un vector, por lo tanto el momentum es un vector. Eso quiere decir que todo lo que aplicaron y aprendieron de vectores se tiene que aplicar, ¿ya? Y se define con la siguiente ecuación que ya les describí ahí, donde P es el momento lineal, M es la masa del objeto y V es la velocidad de dicho objeto. Ambas representaciones de energía y momento permiten analizar la interacción de un objeto o sistema con las fuerzas que actúan sobre él, mediante el trabajo. En clase electrónica has dicho que el trabajo es la relación que hace la relación entre fuerzas y energía, ¿ya? Es como el traductor. O energías potenciales para el caso de la energía mecánica. O mediante el impulso para el caso del momento lineal. Esto entrega herramientas para establecer situaciones en las que la cantidad se conserva. Y es lo que hemos denominado en cátedra como conservación de la energía. Que van a haber situaciones donde la energía mecánica se conserva y en otras no. En el caso del choque de dos objetos, el momento lineal se conserva, ¿ya? Al poder despreciar los impulsos de fuerza externa al sistema, solamente se va a conservar si la suma de fuerza externa es cero. Pero la energía mecánica del objeto estudiado puede variar. Entonces, no es solamente ese caso, también en la realidad puede la energía mecánica variar. Los choques en donde la energía mecánica se mantiene constante se conoce como elásticos. En el caso contrario, si constatamos de un cambio en la energía mecánica a causa de que se rompe el objeto o se deforma el objeto, estamos ante la presencia de choques inelásticos.
En el caso particular de los choques donde los cuerpos quedan totalmente unidos, tengo dos bolitas y después de chocar quedan pegadas, fuesen de plasticina o lo que fuese, estamos ante choques completamente inelásticos. Según las propiedades de los cuerpos que chocan, existen todas estas posibilidades que abarcan entre los casos elásticos y completamente inelásticos. Este informe, lo bueno para ustedes es que solamente se entrega una guía de trabajo. ¿Qué quiere decir la guía de trabajo? Las que hemos trabajado anteriormente, que simplemente tienen que contestar esto. Pueden fácilmente llenar acá y poner los datos que se les pide en la hoja. O hacer uno totalmente independiente sin la necesidad de escribir nuevamente las preguntas. ¿Ya? Entonces el procedimiento. Parte A. Energía mecánica, movimiento parabólico y roce del aire. Para eso van a abrir de nuevo esta simulación de lanzamiento de proyectil. Por si acaso, si no me creen, basta con que vean acá el nombre. Es el link exactamente el mismo que hicieron para la experiencia de lanzamiento de proyectil, que ya saben usarlo, por eso no lo voy a centrar a mostrar. Y tienen que hacer lo siguiente en esa simulación. Tienen que ubicar la plataforma de lanzamiento a 10 metros del suelo. Entonces tienen que poner la plataforma a 10 metros del suelo, con una masa de 1 kilogramo. Magnitud de la aceleración de gravedad 9,8. El diámetro de la bala 0,7 metros. ¿Ya? Realice un lanzamiento con un ángulo y rapidez inicial tal que se vea la trayectoria completa en pantalla. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que, con esos datos, ponerla a 10 metros, escoger un ángulo que usted escoja y en esta experiencia lo que van a hacer segundo coordinación, que sería raro que todos tuvieran el mismo ángulo, pero lo esencial, y la velocidad también, que todos se vea la trayectoria completa. Y que se vea este estilo de trayectoria. No escojan uno así, uno con ángulo cero. Y no escojan uno con ángulo negativo. Porque se les pide que escojan con un ángulo y una rapidez inicial tal que se vea la trayectoria completa. Completa es esto, que sube y baja. ¿Sí, Fabricio? En los laboratorios anteriores teníamos Sí. que hacer una introducción, teníamos que hacer un formato. ¿Ese No, formato lo este tenemos no que es hacer? informe, es guía de trabajo. Ya, perfecto. La guía de trabajo es la experiencia 0, 1, 2 hasta la 3, en la O sea, cual uno no hacía el informe, no hacía ni introducción, ni bibliografía, ni resumen, no. Solamente contestar estas preguntas. ya, perfecto. Gracias. Ya. Entonces, tercera parte. La primera nos dice que usemos la simulación. Que baja la mano Fabricio si no tiene más duda. La segunda es sobre cómo configurar ese lanzamiento de proyectil. Y la tercera, ¿qué vamos a hacer con ese lanzamiento? Primero, aunque no lo diga acá, tienen que sacar un pantallazo, sacar una fotografía de la configuración y que se vea la trayectoria, que se vea ese dibujo. ¿Ya? Igual se los va a pedir más abajo, acá dice adjunte captura de pantalla. Pero le estoy diciendo ya en el 2 que lo hagan para que no se salten hasta el 5 y digan, oh, tengo que hacer todo de nuevo. Parte 3. Divida la trayectoria en 3 segmentos. Esta es la trayectoria por si acaso. Y dice divídala en 3 partes. ¿Ya? Y dice cómo dividirlas. Seleccione uno en el que el proyectil vaya subiendo. Va subiendo. Otro en que vaya bajando sobre la línea de lanzamiento. Esta es la línea de lanzamiento. Y en esta va bajando sobre la línea de lanzamiento. Y otro que vaya bajando debajo de la línea de lanzamiento.
Y lo dice textualmente. Después no digan me equivoqué. Bien. Tome 2 puntos consecutivos de cada segmento. Tome 2 puntos consecutivos en cada segmento y con la herramienta de medición, con la regla, con las herramientas que ya saben que están ahí, encuentre la rapidez media y la altura media del suelo. No tienen que usar tracker porque es una imagen, es una foto, y tracker no analiza fotos, se los digo si todavía no entendieron que tracker no utiliza fotos, se los digo ya como para terminar el semestre. Tienen que hacerlo a mano. Y por eso le dice, ocupe la regla, la herramienta de medición. Con esos 2 puntos, ustedes tienen que calcular la rapidez media en este punto, la rapidez media en este punto y la rapidez media en este punto. Y la altura media del suelo. Media. Si no entiendo lo que es media, busque la experiencia número 0, que era la media, en el anexo. Parte 4. Con esos valores complete la tabla. Segmento A, B, C, pongámosle A, B, C, rapidez media, rapidez media, rapidez media, y con esa rapidez yo calculo la energía cinética, 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 la altura media, y con eso calculo la energía potencial, potencial, potencial. Y con la energía cinética y potencial, la energía total. Por si acaso, energía, sí lo han visto desde la semana pasada y desde la antepasada. Entonces, no es un concepto nuevo, calcular energía mecánica. Y para finalizar, en el 5, adjunto una captura de pantalla donde se vea la trayectoria utilizada, marcando los 3 segmentos considerados y los puntos usados para completar la tabla. Entonces, en esa imagen que van a subir, la tienen que rayar y poner los puntos y que se diferencien las secciones que consideraron. En la misma foto. ¿Ya? Para que coincidan con los datos. Parte 6. A continuación, después que terminaron, es como que terminaron acá una parte, terminaron un experimento, haga otro experimento, pero ahora agregue resistencia del aire. Acuérdense que hay una opción en la simulación que dice air resistance, o resistencia al aire, manteniendo la altitud en 0, ¿ya? Que también está esa opción. Ese valor permite aumentar o disminuir el efecto de la resistencia del aire, ¿ya? Y cuando está la altitud en 0, está en su máxima resistencia del aire. Repita el procedimiento 3, que es hacer el experimento, hacer un lanzamiento que usted escoja un ángulo, que se vea la trayectoria completa, separarla en 3, escoger 2 puntos, calcular la velocidad promedio, calcular la altura, ¿ya? Hacer todo exactamente lo que dice el 3, el punto 3, y complete esta tabla. Pero esta tabla, a diferencia de la anterior, esta es con resistencia de aire. Se calcula la rapidez, se calcula la energía a partir de la rapidez, se calcula la altura media, a partir de ella se calcula la energía potencial por trayectoria, por zona, y la energía total. Nuevamente, adjunto una captura de pantalla que se pueda visualizar la trayectoria utilizada completa, marcando los 3 segmentos que se les pidió y los puntos para calcular los datos. Y en la octava, contestar ciertas preguntas. Pregunta A, explique usted con sus palabras la diferencia y las similitudes del comportamiento de la energía en ambos movimientos. Comparando la tabla 1 con la tabla 2. Calcule el trabajo realizado por la fuerza de roce del aire. Que también saben calcular fuerza de roce. En la trayectoria completa, desde el inicio hasta el final. Eso es desde el inicio hasta el final que toca el suelo, por si no sabía lo que es la trayectoria completa. Respecto al caso donde se considera el roce del aire, comente sobre la posibilidad o las limitaciones de usar el modelo vectorial geométrico, que es el que nosotros usamos en movimiento en 2 dimensiones, para analizar esta situación.
Y la última, respecto al movimiento lineal del proyectil simulado, indique si este se conserva o no, y diga por qué. Además de decir sí y no, justifique el por qué y las causas. ¿Alguna duda está con esta primera parte? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Hasta ahora sí, por mi Todo parte. bien. Ya. Parte B. Parte B es otra cosa totalmente distinta. Aquí yo les recomiendo descansar un rato después que terminen eso, para que su cerebro no piense que tienen que hacer exactamente lo mismo. Puede que sí, puede que no, es otra experiencia. Parte B. Momentum lineal. Choque en una dimensión. Para las personas que llegaron recién, les vuelvo a decir, concepto de momento lineal lo están viendo, lo vieron ayer en su clase del día lunes, o si no tuvieron los lunes y tienen los martes, la verían hoy día. Aún así, si no la han visto, yo en un rato más, porque no puedo ahora, estoy hablando con ustedes, voy a subir el video de mi clase de ayer, en el cual sí se habla de momento lineal, por si les interesa. Entonces, 9, es como el inicio. Abra la simulación, pero esta simulación es una colisión. Entonces, veamos esta colisión. Vamos a abrirla porque está nueva. La otra no la abrí porque ya la habíamos visto. Dice, abrirla, ya la abrí, no la he visto. Y dice, seleccione la opción de simulación 1D. ¿Ya? Entonces, el Explorer 1D ese. Entonces acá lo que podríamos ver es que yo puedo en una dimensión, solamente en una dimensión, mover dos pelotas. Y puedo hacer que choquen y cambian su momento. Eso es todo. Puedo hacer que vaya más rápido, más lento, se aprietan estos botones. Puedo cambiar la masa abajo, hacer que sean de la misma masa o no. O las puedo escribir. ¿Ya? Y puedo hacer que choquen entre ellas. Para resetear este círculo, no lo puedo indicar, pero ese circulito que se come la cola en sí mismo, en la esquina inferior derecha del recuadro de la animación, podrían... es para devolver el paso. ¿Cómo puedo hacer para que... ustedes, miren, tomen la flecha verde y pueden modificar la dirección del objeto. Y ahí lo puse lento, entonces van a chocar lentamente. Pueden usar 2, 3, 4. Pueden hacer que se le vea la velocidad, puede hacer que se vea el momentum, el centro de masa. ¿Ya? Y es probar elástico, inelástico. Entonces es bien simple esta simulación. Solamente es choque entre dos partículas o tres partículas que sean en una sola dimensión. Pueden variar la masa de cada uno, sí. Pueden tomar los vectores de velocidad, sí, con el mouse, y pueden poner el objeto donde quieran, que no influye en nada. Pueden hacerlo más rápido, más lento. Y eso es simplemente. Entonces, los dice, seleccionando la opción de simulación 1D, por si acaso tengan cuidado, yo les mostré ese, porque no ocupen otro. Se parecen, pero no son iguales. Al inicio, la barra de los modelos es la segunda opción, la que les mostré recién. Deshabilite la opción para reflexión de las masas en los bordes, para controlar toda la simulación. ¿Ya? Hay una opción ahí que dice que esta, la última de las opciones de la parte derecha, en ese recuadro plomo, el último recuadro dice bordes reflejados, dice deshabilítenlo. ¿Ya? Y lo que hace es que el objeto se va. No es un espejo al final del borde que vuelven hacia atrás. ¿Ya? Y solamente lo hacemos para que no tenga problemas con los cálculos. ¿Ya? Se recomienda trabajar con datos numéricos aplicando el botón más data o más información. Y ahora empezamos con la experiencia. Ubique 3 esferas. 3. Separadas sobre el eje X, que es el único eje que hay. En las posiciones X1, X2 y X3. ¿Cuáles son X1, X2 y X3? Usted las decide.
son números, pero tienen que cumplir esta condición, que x1 es el menor, x3 es el mayor y x2 está entre los dos, ¿ya? Cuyas masas estén relacionadas con la siguiente proporción. Masa 1 en proporción a masa 2 tiene que ser 1/3. La masa 2 con la M3, 3/2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y tiene que cumplir esas proporciones. Asigna a cada objeto solo velocidad. Solamente asigna en la primera parte velocidad a la masa M1 en dirección a las otras dos. Entonces tengo 3 bolitas que tienen esas proporciones de M1, M2 y M3, y solamente a M1 la muevo en dirección hacia las otras dos. ¿Ya? Solo con componente en el eje X, solamente que se mueva en el eje X. Simule la situación con un choque completamente elástico. En las opciones de ahí, en la barrita que está acá abajo que estoy moviendo, uno puede escoger inelástico o elástico. O entre medio, punto medio. Y dice elasticidad 100%. Con esa simulación que usted haga, complete lo siguiente. Ponga acá la masa, cuánta es la unidad de la masa, y ponga cuánto es la masa 1, no sé, 5, 7, 6. Estaría malo porque no estarían en la proporción que piden. Yo estoy inventando esos números. Con esa masa, calcule los momentos iniciales. Momento inicial, lo dice al principio del informe, que lo dije al principio de la clase del día, que era el momentum que se necesita. Por lo tanto, calcula el momento 1, el momento 2, el momento 3. ¿Ya? Y el momentum después del choque. Entonces vamos a poner el inicial, 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 P1 final, P1, P2 final, P3 final. Y se calcula. ¿Ya? Realmente no hay que ponerle inicial y final porque son más de un punto. Vamos a ponerle 1, 1, 1 arriba, 2, 2, 2, porque después dice después del segundo choque. Entonces P3, 1, P3, 2, P3, 3. Pueden usar la nomenclatura que ustedes quieran. Solamente le pide los datos. Solamente tienen que poner un número ahí. Energía cinética inicial, la energía cinética después del primer choque y la energía cinética después del segundo choque. Entonces, voy a hacerlo con 2 simplemente. Acá hay un momentum, voy a eliminar eso. Voy a poner solamente, me piden, calcule el momentum. Antes del choque, ahí calculo. Después del choque, del segundo, y va a haber un tercero porque hay otra bolita. Hay otra bolita ahí. Y va a haber un segundo choque. Y me pide calcular después del segundo choque de nuevo el momentum de los 3. Y eso es todo. Jueguen al principio con la experiencia. Prueben. Siempre les recomiendo que prueben y no se vayan con la primera vez que la prueban y calculen con eso. Porque puede ser que pongan masas muy grandes, muy pequeñas, no saben cómo va a ser el comportamiento del experimento. Puede ser que no alcancen a calcular después del segundo choque. ¿Ya? ¿Algunas dudas hasta acá con la primera tabla? Es simplemente detener el video, calcular las masas de cada uno, el momento inicial cuando partan, y el momentum después del primer choque. Entonces dejar correr la animación hasta que choquen y calcular después del primer choque, calcular los momentos. Después del segundo choque, calcular los momentos. Energía inicial, la energía después del primero y la energía después del segundo. Después los piden lo siguiente. Ubique 3 esferas separadas, nuevamente, ahora voy a hacer todo de nuevo, pero las proporciones son estas. Son las mismas. Exactamente lo mismo. Tienen la misma relación, la misma proporción, pero la diferencia es que es un choque inelástico. Y por eso lo ponen en negro, porque es la diferencia que tiene con el anterior. El anterior era elástico y la segunda tabla va a ser inelástico.
Inelástico, nuevamente le explico, en la parte de acá abajo tendrían que poner 0 elasticidad. ¿Ya? Y de nuevo llenar los valores. 3, 2, 1. La más simple es seguir la misma proporción. 1, 3, 2. Entonces sería 1 kilo, 3 kilos, 2 kilos. No hagan no lo hagan porque ya se les dije. Y la más simple, el 1, 3, 2, que sigue la misma proporción. Y los momentos iniciales. Calculo los momentos iniciales, calculo después del primer choque y los del segundo choque. Y a la vez calculo la energía. ¿Ya? Por lo menos es la misma tabla y me refería por lo menos que no utilicen estos datos. ¿Ya? Que sería lo más simple y sería, piensen que todos pensarían en ese y el que serían que todos utilizaron. Y contestar estas últimas preguntas. Para cada simulación, para cada tabla de observación, indique las diferencias y las similitudes en el comportamiento del momento lineal. Compare el elástico y el inelástico y diga qué tienen de diferente y qué tiene de similitud esos comportamientos. Para cada simulación en la parte B, indique las diferencias y las similitudes en la energía cinética. Por eso le hacen calcular, compare primero ese con este, vea si son iguales, si no y por qué, y después compare las energías entre los dos tipos de choque. Están preguntando en el chat cuándo voy a subir en el canal a donde subo la experiencia. Termino esta y automáticamente voy a empezar a subir la clase de ayer que tuve de momento lineal, ¿ya? Que no la sube porque estuve haciendo otras cosas. Pero ahí tienen que estar atentos, o también las de su clase, de su propia cátedra. ¿Ya? Ahora, C. Explique las posibilidades o causas de la conservación o variación del momento lineal. Dice, ¿por qué se conserva o por qué no se conserva el momento lineal? ¿Ya? Y él también, ¿por qué se conserva o no se conserva la energía cinética? En las simulaciones de los choques que usaron al principio. Explique las diferencias y las similitudes del movimiento parabólico y la simulación de los choques, en base al principio de conservación. ¿Alguna duda hasta acá? Vuelvo a decir, esto no es un informe. Es tan largo, fíjense que hay que hacer más o menos estas cosas, que por eso no se les va a pedir que hagan de nuevo el informe con título, integrante, introducción, resumen, bibliografía. Igual sean decentes y pongan el nombre de los integrantes, pero pueden llenar esta hoja simplemente con los datos. Y si se les piden imágenes, tienen que poner imágenes como se los pide. ¿Ya? Entonces voy a dejar de grabar. Profe, no le escuché si dijo si las últimas preguntas son solo similitud o diferencia de la parte B. Explique las diferencias y similitudes de la simulación del movimiento parabólico, que es en la primera parte, y la de la simulación de los choques en base al principio de conservación. La última pregunta se refiere a las dos, a la parte A y la parte B, por si acaso. Que diga si se conserva o no se conserva el principio de conservación y si tiene alguna similitud o no estas dos partes. ¿Ya? Entonces déjenme de compartir. Voy a parar el video.